claramente dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces estamos abordando, repito, el tema, mis amados hermanos, que hemos titulado Mujeres Virtuosas, e iniciamos dándonos cuenta que la palabra nos muestra claramente de que se necesitan, mis amadas hermanas, que haya mujeres virtuosas, porque ciertamente la función del hombre y la mujer ante los ojos de Dios son diferentes, mis amados hermanos, pero hay virtud en la mujer, virtud que no es cualquier cosa, y yo quiero solamente mencionar rápidamente, porque el tiempo avanza muy rápido. Cuando la Biblia dice acá, mis amados hermanos, mujer virtuosa, esa palabra virtuosa tiene muchos significados y son significados que son demasiado importantes, no es cualquier significado, y está haciendo referencia, recordemos, a la mujer. Vamos a leerlos todos, tal vez hagamos énfasis en algunos, pero la mayoría vamos a tratar solamente de leerlos para que ustedes, mis amadas hermanas, no solamente sepan, tampoco solamente entiendan, sino que aprendan, mis amadas hermanas, a vivir de esta forma, dándose cada una de ustedes su valor ante los ojos del Señor, sabiendo que para Dios tan importante es el varón en su función de cabeza, como tan importante es la mujer en su función de ayuda idónea, y de igual forma ante la función de virtuosa. Así que leamos esto, y cada una de estas palabras, como son el significado de la palabra, mis amados hermanos, en este caso la palabra hebrea en virtuosa. Entonces podemos parafrasear un poquito ahí con cada una de ellas, de estas palabras, y en lugar de leer mujer virtuosa, podemos colocar cada uno de los significados y nos vamos a dar cuenta de la gran importancia, del gran valor de todo lo que encierra esta palabra virtuosa. Y no es cualquier cosa, mis amados hermanos, es que la mujer, recordemos que Dios decidió, mis amados hermanos, en la Biblia, colocarle a la mujer al varón, porque Dios claramente dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y cuando Dios ve que no es bueno, entonces Él decide, mis amadas hermanas, formar a la mujer, y entonces Dios se da cuenta de que era bueno lo que Dios había hecho. Esa era algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el complemento que Dios le dio al hombre era una mujer, y nos damos cuenta la gran bondad, el gran bien que Dios hizo con el hombre, con la humanidad, cuando le da al hombre a la mujer, porque repito, él dice no es bueno, y entonces lo que sí era bueno era que el hombre tuviera una mujer a su lado, y eso para Dios fue, mis amados hermanos, lo contrario a lo que no era bueno. Pero bueno, estoy que leo estas palabras y no las he leído. Vamos a darle lectura entonces, repito, a los significados que la concordancia Strong da de esta palabra virtuosa. Ya leímos la base bíblica, Proverbios 31:10, dice claramente mujer virtuosa. Luego hace la pregunta, ¿quién la hallará? Y dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Pero vean, estas palabras significan, la palabra virtuosa significa fuerza, pero escuchen este otro, mis amados hermanos, la palabra virtuosa también significa medios u otros recursos. Vean entonces qué es lo que Dios le está dando al hombre cuando le dio a su mujer. Le está dando fuerza, le está dando medios, le está dando recursos. Y escuchen este significado, mis amadas hermanas, es impresionante, porque dice que la palabra virtuosa, que está relacionada íntimamente a la palabra mujer, no solamente a la palabra mujer, sino a la persona
Perdón, mis amados hermanos, sino la persona como mujer, y dice que significa ejército. Ustedes y yo sabemos que un ejército está formado, mis amados hermanos, por varios miembros. Dentro de los ejércitos se utiliza la palabra legión, y una legión es un grupo de soldados, que forman parte de un ejército, que según el ejército al cual pertenezcan puede variar, mis amados hermanos, desde 600 soldados hasta 6,000 soldados por grupo, y a eso se le llama una legión dentro del ejército. Hay legiones que son encargadas de ciertos asuntos en específico. Entonces, al darnos cuenta de esto, que la palabra dice mujer virtuosa, esa palabra virtuosa significa ejército, y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual ustedes y yo vemos a las mujeres de que pueden hacer varias cosas a la vez, cuando nosotros como hombres nos damos cuenta que nos cuesta un poco poder hacer varias cosas a la vez. Antes bien, al varón le es necesario centrarse en una cosa y no distraerse, porque si se distrae, descuida lo que está haciendo, y a veces ese descuido nos lleva a ya no terminar lo que empezamos. Mas sin embargo, aquí Dios dice que la mujer virtuosa es como un ejército, y este ejército, ustedes y yo sabemos que está formado por varios soldados. Esto nos muestra la capacidad, la valentía que la mujer tiene, mis amados hermanos, y esto es algo, mis amadas hermanas, que Dios les ha dado. Esta es parte de la estructura, como Dios, valga la redundancia, las ha estructurado, las ha creado para que puedan tener muchas capacidades. Y sabemos que si habla de un ejército, no está hablando de cualquier tipo de capacidades, porque ustedes y yo sabemos de que si nuestras naciones tienen ejército, pues no es solamente para que las demás naciones lo sepan o para que se vean bonitos cuando son los actos de independencia de cada nación, sino es porque los ejércitos, mis amados hermanos, han estado siendo preparados para que en cualquier momento de guerra ellos salgan a dar la cara, ellos salgan a defender a su nación. Y lo sabemos, es lamentable, pero esa es la función de ellos. Algunos son capaces hasta de dar su vida, mis amados hermanos, en honor o en amor por su nación, algunos otros obligatoriamente, pero sea por honor, por amor o sea obligatoriamente, de todas formas están entregando su vida. Y esta, mis amadas hermanas, es la capacidad que Dios les ha dado a cada una de ustedes. Tienen el carácter, tienen el temperamento, tienen los medios de parte de Dios como un ejército para poder hacerle frente a diferentes situaciones. Yo me he dado cuenta dentro de mi matrimonio, mis amados hermanos, de que ante alguna situación, sea difícil o sea sencilla, pero yo me estoy, como lo decimos acá en Guatemala, quebrando la cabeza, buscando la forma de obtener alguna solución o la forma de poder hacer algo. Y tal vez a veces paso horas, a veces días, pensando la forma en la que de hacer alguna cosa. Y luego vengo y en medio de mis pensamientos vengo y le comento a mi esposa: cielo, mira, le digo, fíjate que estoy pensando hacer esto y esto, pero no sé cómo hacerlo. Y así, de una forma tan simple, tan común, tan práctica, ella viene y me dice: cielo, hágalo así. Y yo me quedo, mis amados hermanos, de alguna forma atónito, pensativo, y a veces me río y otras veces me quedo callado pensando a mis adentros que tan fácil que estaba la solución. Mas sin embargo he pasado tiempo, mis amados hermanos, pensando en cuál sería la solución, y vengo con mi esposa y ella me da una solución práctica, una solución instantánea. Y esto es parte de las capacidades con las cuales Dios las ha dotado a cada una de ustedes, mis amadas hermanas. Por eso es importantísimo, mis amados hermanos,
varones, como esposos o como hijos, el saber de que la esposa o la madre que Dios nos ha entregado tiene capacidades muy buenas, tiene capacidades que nosotros como varones no las tenemos. A veces como varones nos ahogamos en un vasito de agua, mas sin embargo nuestras esposas y nuestras madres tienen una solución práctica para todo. Y esto es ¿por qué? Porque repito, porque así es como Dios las ha dotado, así es como Dios las ha capacitado. Y continuamos, mis amados hermanos, leyendo estos significados de la palabra virtuosa. Bien hubiéramos podido centrar el tema solamente en hablar de la virtud que Dios le dio a la mujer, pero vamos a avanzar para poder hablar de 5 mujeres en particular, que hay muchas mujeres en la Biblia, pero la palabra también dice que en relación a la mujer virtuosa, pero tú sobrepasas a todas, dice. Entonces no es, mis amados hermanos, en realidad que todas las mujeres tengan esto, sino hay una característica que es la virtud que Dios ha puesto. Recordemos que está escrito que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer, dice, que teme a Jehová, esa será alabada, esa será exaltada, esa será ensalzada. Y aquí dentro de los siguientes significados de la palabra virtuosa, repito, relacionada a la mujer, dice que también significa riqueza, significa valor, significa fortaleza. Vean ustedes, esto es apta, también es armar, y aquí nos damos una vez más cuenta de cómo esta palabra ejército relacionada a la virtud no está por casualidad, porque también significa armar. También tiene más significados. Esta palabra virtuosa significa bien, significa capaz. Vean otro significado, combatir. Aquí ya nos damos cuenta de que no solamente tiene la capacidad del ejército de estar armada, sino también tiene la capacidad de parte de Dios para poder combatir. Y cuando ustedes y yo vamos a ver los significados de la palabra combate, dice que es una lucha, que es cuerpo a cuerpo. Y esa es la capacidad que Dios le ha dado, mis amados, que Dios le ha otorgado a las mujeres, una capacidad para poder combatir. Normalmente, yo no sé si les ha pasado, mis amados hermanos, o si lo han notado, pero cuando se habla de cultos o reuniones de intercesión, de oración, la mayoría, mis amados hermanos, de las personas que llegan son mujeres. A veces se entiende que porque los hombres pues se dedican al trabajo, pero otras veces, mis amados hermanos, hay varones que se quedan en su casa porque a algunos varones no mucho les gusta orar, mas sin embargo nos damos cuenta que las mujeres se deleitan en la oración, y esta es una de las razones por las cuales también tienen la capacidad de el combate, una lucha cuerpo a cuerpo. Nos damos cuenta que en la mayoría de hogares, no en todos, por eso digo en la mayoría, cuando la familia no es creyente, no le ha abierto su corazón al Señor, normalmente la que primero le abre el corazón al Señor es la mujer. ¿Por qué? Porque ella es más sensible. ¿Y por qué es más sensible? Porque ella tiene una capacidad para poder combatir, para poder discernir, mis amados hermanos, todas aquellas batallas espirituales que puedan estar influenciando o estorbando a los suyos. Recordemos que la Biblia también habla en Proverbios 31, sí, de la mujer virtuosa, sigue hablando, y dice que ella cubre a su esposo y a sus hijos con vestiduras dobles. Nos podemos dar cuenta de que esas vestiduras dobles pueden tomar varias figuras, pero en este caso que estamos hablando de la mujer, cómo la mujer cubre con vestiduras dobles a su esposo, a sus hijos y ella misma, pues una, mis amados hermanos, es con sus obras, con la forma de tratar al cónyuge, con la forma de tratar a los hijos, y la otra es en oración,
con la forma en la que intercede, por la forma en la que bendice. Pero sigamos leyendo acá. También significa ejército. Y vean, esto es enemigo. Recordemos, ¿por qué esta palabra enemigo? Recordemos que en el libro de Génesis, mis amados hermanos, cuando está el problema, ¿verdad?, entre el hombre, la mujer y la serpiente, hay una palabra, acá vamos a ver si la encuentro, en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a ver. Bueno, la cita que busco, ustedes han de saber, mis amados hermanos, es la cita en donde la palabra nos muestra de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente y que iba a haber una lucha, mis amados hermanos, ahí de simientes. También la palabra también nos muestra de que la mujer se salvaría engendrando hijos. Y ustedes y yo sabemos que físicamente la mujer no puede engendrar, sino es el hombre el que engendra, y es la mujer la que concibe y luego da a luz. Entonces esto es impresionante, mis amados hermanos, al ver este significado, que la palabra virtuosa significa enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, que el diablo, que Jehová lo reprenda, mis amados hermanos, sabe que la que da a luz, la persona dentro del matrimonio que Dios usa para la multiplicación es a la mujer. Al varón lo utiliza como el que es el sembrador, pero a la mujer la utiliza, mis amadas hermanas, para que haya multiplicación. Ciertamente es necesario que se una varón y hembra, mis amados hermanos, pero quien tiene esta función de llevar el fruto del vientre durante 9 meses es la mujer. Y por eso es que el enemigo, mis amados hermanos, va a intentar estorbar a las mujeres. Y esta es la razón por la que vemos el día de hoy cuánto conflicto hay en relación a los matrimonios del mismo género, porque lo que el enemigo está buscando claramente es de que ya no haya multiplicación sobre la tierra, porque él bien sabe que la palabra ha quedado escrito que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Yo creo que aquí está Génesis capítulo 3 versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar, dice. Ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que Dios claramente dejó decretado de que la simiente de la mujer, vean, nos damos cuenta claramente de que dice claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. No dice, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, entre ti y el varón, sino dice entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente, que sabemos que es Satanás, que Jehová lo reprenda, y entre la simiente de la mujer. Entonces la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás, porque así lo dice la palabra del Señor. Y en breve el Dios de paz pondrá por estrado de vuestros pies a Satanás. En breve el Dios de paz le aplastará la cabeza a Satanás y lo pondrá por estrado de vuestros pies. Así que, mis amadas hermanas, ustedes tienen una gran bendición. A la palabra dice que ustedes son coherederas juntamente con Cristo de la vida. Y esto es lo que el enemigo sabe. Por eso es que el enemigo, que Jehová lo reprenda, ve como un enemigo también a la mujer. Y esta es la virtud que hay en la mujer, de que la mujer con esta virtud tiene la capacidad para convertirse en un enemigo
acérrimo, podemos decir, de Satanás. Y esta es la razón por la cual el enemigo ha intentado durante mucho tiempo, mis amados hermanos, estorbar la voz de la mujer, estorbar la autoridad de la mujer, estorbar la capacidad de la mujer. Y lamentablemente muchos de los varones, al no entender el gran bien que Dios le ha otorgado al darle a su esposa, se menosprecia a la esposa, se humilla a la esposa, y la mujer no puede, mis amados hermanos, ser formada como esa guerrera valiente y esforzada, sino se queda a las espaldas, a la expensa de un varón que muchas veces no puede ser aún una buena cabeza. Pero sigamos leyendo, porque ya me detuve demasiado tiempo acá y este no es el centro del tema, sino quiero hablarles, como repito, de 5 mujeres. Y voy a leer nada más ahorita. Dicen que esta palabra virtuosa significa esforzada, fortaleza, fuerte, guerrera. Vean qué interesante. También significa hacienda, ilustre, poder, poderío, proeza, riqueza, robusto, séquito, tropa, valentía, valiente. Vean, este significado es curioso. Varonilmente, dice, vigor y virtuosa. Así que, mis amadas hermanas, a la luz de la palabra, hemos leído, hemos visto de que la función de ustedes, de que el género de ustedes es muy valioso ante los ojos del Señor, que son muy importantes para el reino de Dios, mis amadas hermanas. Así que en el nombre de Jesús yo las invito a que ustedes puedan retomar, mis amadas hermanas, sus funciones dentro del cuerpo de Cristo, no solamente dentro de su casa, sino en cada una de aquellas cosas, mis amadas hermanas, que ustedes tengan a desarrollar. Háganlo en el nombre de Jesús. No se menosprecien, no permitan, mis amadas hermanas, que el miedo, que el enemigo venga a estorbarlas, o que vengan a ser pisoteadas por algo, sino que antes bien, en el nombre de Jesús, ustedes puedan levantarse, mis amadas hermanas, con autoridad, con libertad, con sencillez de corazón, pero sabiendo que es al Señor, mis amadas hermanas, a quien ustedes están sirviendo. Le damos gloria y honra al Señor por todo lo que Él hace. En el nombre de Jesús vamos a tomar una breve pausa, mis amados hermanos, un momentito. Vamos a colocar una alabanza y en un breve momento regreso, mis amadas hermanas. De vuelta, mis amados hermanos. Continuamos con este interesante tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones para este momento. Recuerdo que estamos hablando de la mujer virtuosa, y le suplicamos al Señor que nos ayude y nos auxilie a todos y a cada uno de nosotros para poder seguir haciendo su voluntad. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Pero luego también la palabra del Señor nos muestra, mis amadas hermanas, en el libro de Génesis también, solamente que ahora el capítulo 22, dice la palabra del Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre, dice. Entonces nos damos cuenta de que definitivamente las dos citas, tanto la de Génesis 1:27 como la cita de Génesis 2:22, está haciendo referencia al género femenino, pero nos damos cuenta de que no dice en las dos citas hembra o mujer, sino en una cita dice hembra
y en la otra cita dice mujer. ¿Por qué? Porque en la primera cita, mis amados hermanos, hace referencia al género, entiéndase al sexo, en donde se va a hacer y a ver la diferencia entre uno y el otro, mis amados hermanos, físicamente. Hace esa referencia en Génesis capítulo 1 y el versículo 27, pero luego nos damos cuenta de que en el versículo 22 del capítulo 2, ahí sí dice, mis amadas hermanas, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces acá la mujer ya tenía lo que es su género, entiéndase, hembra. Con todo respeto digo esto, pero cuando hablamos de los animalitos, mis amados hermanos, utilizamos la frase macho y hembra. Y cuando hablamos de los seres humanos, hablamos de hombre y mujer. No se ve muy sano o muy correcto que alguien presente a su hija, a su esposa, diciendo ella es mi hembra, sino normalmente algunos la presentan y dicen ella es mi mujer, no dicen es mi hembra. Entonces ahí nos damos cuenta cómo en una cita nos habla de lo que es el género, la definición, y en la otra nos habla de la función. Sabemos, mis amadas hermanas, de que físicamente y en relación a funciones, aunque con esto de la liberación femenina, lo que está buscando es que el hombre y la mujer sean iguales, pero sabemos que hay cosas que literalmente, mis amados hermanos, el hombre nunca podrá hacer y la mujer tampoco nunca podrá hacer algunas cosas que el hombre puede hacer y otras cosas que la mujer puede hacer, el hombre nunca las podrá hacer. Nos damos cuenta en algo tan sencillo pero a la vez tan poderoso. El hombre de una forma sana y normal nunca podrá quedar embarazado, nunca podrá dar a luz. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer fueron creados para diferentes funciones físicamente, espiritualmente, almáticamente. Somos muy diferentes, pero eso no significa de que uno sea más importante que el otro, sino simple y sencillamente el hombre y la mujer fueron creados diferentes para complementarse, no para ser uno más que el otro o la otra más que el otro, sino antes bien fuimos creados de una forma diferente en género y en función para complementarnos, y de esta forma se cumpla lo que escrito está también en el libro de Génesis, mis amados hermanos, en donde está escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne. Entonces, al entender esto de una sola carne, no nos está hablando solamente de la intimidad conyugal dentro del matrimonio, valga la redundancia, sino nos está hablando, mis amados hermanos, de el poder del complemento que hay entre el hombre y la mujer, porque cuando la palabra nos habla ahí y dice claramente en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí en esta palabra dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa frase, una sola carne, en el original, mis amados hermanos, habla de una palabra que se pronuncia más o menos así en español, ejad. Y esa palabra, ejad, nos lleva a valores numéricos como lo que son el número 1, entiéndase una unidad. También a valores numéricos como lo que es el número 10, y el número 10 significa completo, pero también hay otro valor numérico en esa frase, una sola carne, que es el valor numérico número 11. Entonces,
esta palabra ejad significa 1, 10 y también significa 11. Entonces lo que el Señor nos está permitiendo ver ahí, mis amados hermanos y hermanas, a la luz de la palabra, es de que al hombre y a la mujer le es necesario dejar lo que es a padre y a madre. También, si no recuerdo mal, me parece que es en el libro de los Salmos o en el libro de Proverbios, en uno de esos dos libros dice de que también la mujer dice, aquí dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, pero en uno de estos dos libros dice la palabra del Señor que la mujer le es necesario dejar la casa de su padre. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que a los dos, tanto al hombre y a la mujer, le es necesario dejar la casa del padre y la casa de la madre, dejar a su padre y a su madre, a los dos. Solo que en diferentes citas bíblicas el Señor les dice de que tienen que dejar la casa de su padre y la casa de su madre, varón y hembra. ¿Para qué? Para que entonces lleguen a ser, mis amados hermanos, una sola carne, un complemento, un ejad. Número 1, unidad. Número 10, algo completo. Número 11, un cambio de dimensión. Y esto lo vemos literalmente, que cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, ya no es lo mismo, ya no es sano que el jovencito o la señorita, si aún están jóvenes, ¿verdad? Y se acaban de casar, después de casados se vayan a la casa de papá o a la casa de mamá, porque ya no es lo mismo, habrán diferencias. ¿Por qué? Porque ya le es necesario a los dos iniciar una nueva relación. Ustedes y yo vemos en el libro de Génesis también, cuando Dios le ordena a Noé a construir el arca, nos damos cuenta de que Dios hizo un pacto con Noé y dentro de ese pacto Dios permitió que entraran los matrimonios de los hijos de Noé, mas sin embargo cuando ellos ya salen del arca, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra que Dios estableció un pacto diferente con cada uno de los hijos de Noé, con Sem, con Cam y Jafet. Entonces ya ellos formaron su propia casa y entraron en un nuevo pacto con Dios. Y hasta el día de hoy acontece lo mismo, mis amados hermanos, con cada uno de nosotros, con cada uno de los nuevos matrimonios que se van formando bajo la guianza del Señor. Entran bajo una cobertura diferente, porque cuando solamente eran hijos, pues estaban bajo la cobertura de papá, pero ahora que ya no solamente son hijos, sino también ya son esposos, pasan a estar bajo la cobertura de Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya les va a ser necesario dentro de ese matrimonio empezar a criar, a formar, a engendrar a sus propios hijos. Y esta es la razón por la cual nos es necesario dejar tanto a padre y a madre y la casa de nuestros padres también, porque hay un nuevo plan, mis amados hermanos. No se puede llegar a ser una sola carne si hay terceras personas dentro del matrimonio. Ciertamente todo esto va siendo un proceso muy importante, pero el Señor nos lo pide a cada uno de nosotros. Vamos avanzando, mis amados hermanos, para poder ya iniciar con la ayuda del Señor a hablar de estas 5 mujeres que les dije. Por eso el tema lo hemos titulado Mujeres Virtuosas, como continuación del tema que abordamos el día de ayer con el pastor Santiago, con mi esposa, la pastora Fabiola de Hernández, y con el pastor también Oduber, mis amados hermanos. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 3. Luego vamos a leer el versículo 5 y 6. Y vamos a terminar dándole lectura al versículo 16, siempre del capítulo número 1 del libro de Mateo. Hay algo muy importante en este libro, mis amados hermanos, de Mateo. ¿Por qué? Porque
acá el libro de Mateo inicia con lo que son las genealogías, mis amados hermanos, del Señor Jesús, si podemos decirlo así, en relación a cada uno de los antepasados, contando desde Abraham y cada una de las personas que fueron engendrando y dando a luz y concibiendo hijos, y llega un punto en el cual en el libro de Mateo aparece el nombre de algunas textualmente y de algunas solamente la figura de estas 5 mujeres que, como se los decía al principio del programa, que todos en la Biblia y todos los seres humanos son importantes, pero hay algunos que se atreven a hacer algo más que los demás, y es ahí, mis amadas hermanas, en donde aparecen la virtud de esta mujer que hemos hablado ya llevamos aproximadamente 50 minutos para honra y gloria del Señor hablando de este tema, mujeres virtuosas, y es lo que cada uno de nosotros deberíamos de tener y atesorar en nuestras vidas, que ante los ojos del Señor no basta, mis amados hermanos, solamente con entregarle nuestro corazón, sino Él siempre va a pedir algo más de nosotros. No solamente nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, sino también Él nos pide que seamos obedientes, mis amados hermanos. En el nombre poderoso de nuestro buen Dios es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, para que poco a poco podamos ir aprendiendo, sometiéndonos, rindiéndonos delante de su dulce presencia, a tal punto que en su determinado momento, mis amados hermanos, lleguemos a dar esa talla que la palabra nos muestra, y poder llegar a ser como el Señor, mis amados hermanos. Entonces vamos a darle lectura a esta cita del libro de Mateo. Y dice la palabra del Señor: Judá, dice, engendró de Tamar a Fares. Ahí está, ahí nos damos cuenta, ahí está la primer mujer que la palabra nos muestra acá. Dicen, engendró de Tamar a Fares y Sara a Esrón, y a Esrón a Amram. Luego dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Aquí está ya la segunda mujer, mis amados hermanos. Booz engendró de Ruth a Obed. Y ahí está la tercera mujer, nos aparece acá. Y luego dice, y Obed a Isaí. Y continúa aquí el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, ya la cuarta mujer, que nos damos cuenta es lo que hacía referencia, de que no le menciona el nombre, sino dice la que fue mujer de Urías. Y a Jacob engendró a José, dice acá, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí está ya, mis amados hermanos, ya vimos, ya leímos con la ayuda del Señor lo que son estas 5 mujeres, las cuales vamos a hacer la referencia y a mencionarlas por nombre. Una es Tamar, la otra es Rahab, la otra es Ruth, la otra es Betsabé y la otra es María.
hay algo muy importante en estas mujeres, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, de que ¿por qué es que estas mujeres llegaron a ser virtuosas? Porque yo voy a mencionar algunas características de cada una de ellas, pero luego con la ayuda del Señor vamos a tratar de explicarlas ya con bases bíblicas. Vemos que Tamar fue justa y pudo esperar el tiempo. Tuvieron más características, definitivamente, pero estas son dos de las que yo quiero resaltar más. Luego vemos en Rahab, que fue la otra mujer que mencionamos, cuáles fueron algunas de las características importantes que ella tuvo, que le valieron, mis amados hermanos, no solamente para ser una mujer virtuosa, sino más importante aún, para estar dentro de los antepasados del Señor Jesús, que sabemos que la palabra nos muestra en más de una frase en donde se habla de Rahab y dice claramente Rahab la ramera. Aquí nos damos cuenta del deshonroso trabajo o profesión que Rahab tenía, que era una ramera. Y más sin embargo, ustedes y yo podemos pensar cómo es que esta mujer con este tipo de vida, si lo queremos ver literal, o vida espiritual tan inestable, ¿por qué esta mujer aparece ahí dentro de los antepasados del Señor Jesús? Porque esta mujer tuvo por lo menos tres características, mis amadas hermanas. Una fue su fe, la otra fue que a pesar de sus errores, mis amados hermanos, fue una mujer que tuvo la valentía y la capacidad para interceder, y también tuvo temor de Dios. Recordemos que la palabra nos habla claramente que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces me llama mucho y muy poderosamente la atención, mis amados hermanos, esto de que esta mujer, a pesar de su grave estilo de vida, tuvo la capacidad de que brotara virtud de ella y convertirse en una que fue parte de los antepasados de nuestro Señor Jesús. Luego también mencionamos a Ruth, y en Ruth vemos también tres cosas importantísimas, y hay una cita en donde textualmente la palabra del Señor dice que Ruth fue una mujer virtuosa. Entonces vemos ahí de que Ruth tuvo esta característica que estamos hablando, de que de ella la Biblia dice, repito, textualmente, de que fue virtuosa. Pero también vemos, mis amados hermanos, lo que es la obediencia y también sus obras. Entonces ahí nos damos cuenta del por qué Ruth también, que la palabra nos muestra de que era Ruth la moabita, y la describen al igual, mis amados hermanos, de una forma similar, mejor dicho, a como describen a Rahab. De ella se dice Ruth la moabita. Y vamos a ver la cuarta mujer que aparece ahí, que es Betsabé, y también a ella la describen como la mujer de Urías. Pero también vemos características importantes, mis amados hermanos y hermanas, en la vida de Betsabé, que Betsabé fue una mujer que buscaba la limpieza, sorprendente, a pesar de su connotado error, pero ella buscaba la limpieza, y vemos que fue una mujer muy sabia, llena de sabiduría, porque ahí lo vamos a ver. Ahorita estoy mencionando nada más las características del por qué estas mujeres son virtuosas, porque se atrevieron, mis amados hermanos y hermanas, a hacer algo más de lo que la mayoría de mujeres, o aún podríamos hasta pensar de lo que la mayoría de cristianos hacemos, mis amados hermanos, porque hay muchos cristianos de que carecen de fe. Recordemos que la palabra nos habla de un hombre que llegó delante de la presencia del Señor a suplicarle que hiciera una obra de sanidad sobre su hijo, y el Señor le pregunta y le dice: ¿crees que puedo liberarlo? ¿Crees que puedo sanarlo? Y el hombre le responde: sí, le dice, sí creo,
pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, si el hombre está diciendo sí creo, nos muestra la palabra entonces que sí, que era un creyente, pero era un creyente incrédulo. Y si algo tú y yo nos tenemos que cuidar es de la incredulidad, porque de la incredulidad, mis amados hermanos, pueden brotar lo que son las herejías, las blasfemias y la apostasía. Por eso mismo la palabra del Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual con incrédulos, porque la incredulidad, repito, puede llevarnos a una herejía, a una blasfemia y a una apostasía irreversible, mis amados hermanos. Por eso tenemos que ser muy celosos con lo que Dios nos ha entregado. Y por último, en mención, y ahorita vamos a empezar a desarrollar a cada una de ellas. Tenemos aproximadamente 1 hora aún. Tenemos tiempo suficiente para poder desarrollar nuestro tema en relación a cada una de ellas. Es María. La palabra nos habla claramente de 2 características importantes de María, la cual le valió también para ser contada como una mujer virtuosa. Y una es la pureza, entiéndase, la santidad con la que María vivía, la pureza, mis amados hermanos. Y otra es la gracia, porque ustedes y yo lo hemos visto. Cuando el ángel la saluda, le dice: María, llena eres de gracia. La gracia, mis amados hermanos, la misma gracia que se derramó sobre el Señor Jesús, sobre los labios de Jesús, la misma gracia se derramó sobre de ella. Y esa gracia le valió, mis amados hermanos, para ser ella tomada en cuenta como ese vientre limpio, como ese vientre puro. Ese vientre en donde ese cuerpo no había conocido el pecado, porque la palabra nos muestra, mis amados hermanos, de que el Señor Jesús en su condición de hombre no conoció el pecado. Y también estos son otros temas. También la misma palabra nos muestra, pues dice que los impíos se apartan desde el vientre. Una de las formas en las que un impío se aparta desde el vientre es en relación a qué tipo de padres puede tener. Pero no vamos a entrar a ese detalle, solo quiero traer esto a colación para que nos demos cuenta de que desde el vientre, mis amados hermanos, un niño, un recién engendrado, recién concebido, puede ya estar siendo transmitido con lo que es el pecado, puede hacerse partícipe de pecados que no ha cometido. Y resalto esto para que nos demos cuenta de la importancia de la mujer, en este caso María, del vientre que Dios escogió, el cual era un vientre lleno de gracia, el cual era un vientre, mis amados hermanos, en santidad. Y es lo que ustedes y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que buscar. Sobre todo, mis amadas hermanas, ustedes, que lamentablemente hay una cita en la palabra del Señor en donde muchos se aferran, mis amados hermanos, para menospreciar el ministerio de la mujer. Y no podemos, mis amadas hermanas, no se puede mantener pisoteado el ministerio de la mujer, porque esa cita dice que la mujer calle en la congregación y no debe participar, dice, y nos muestra que si tiene alguna duda, que le pregunte a su marido en su casa. Que yo no permito, dice, que la mujer enseñe dentro de la iglesia. Pero una cosa, mis amados hermanos, es lo que ahí dice, y otra cosa es que la mujer esté pisoteada, porque lo que ahí dice, mis amados hermanos, al escudriñar, no es que literalmente la mujer en la iglesia tiene que estar callada y que es pecado que una mujer predique, sino ahí está hablando de una palabra que es una palabra didasco, y esa palabra didasco tiene que ver con lo que es sentar doctrina. Esa palabra didasco tiene que ver con que la mujer le enseñe un camino a seguir
al hombre, y esa no es la función de la mujer. Entonces sí, claro que sí, la mujer puede predicar dentro de una congregación. Yo conozco mujeres, mis amados hermanos, con una autoridad tremenda. Una de ellas, y lo digo no porque sea mi esposa, sino porque así es, que predica con una tremenda autoridad y libertad, ¿va? De parte del Señor, es mi esposa, mis amados hermanos. Yo la he visto fluir a ella de tal forma, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios obra en su vida para poder ministrar varias y muchas necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Así que en el nombre de Jesús, mis amadas hermanas, es tiempo de que ustedes reconozcan, sepan y entiendan lo que Dios les ha entregado, y en el nombre de Jesús, como la palabra nos lo muestra, que se despabilen y que empiecen a fungir dentro de esa función que Dios les ha entregado. Vamos a iniciar con lo que es el desarrollo del tema con la primer mujer que habla el libro de Mateo, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 3, y es Tamar. Tamar, ustedes y yo sabemos que era la nuera de Judá, que ella se casó con el primogénito de Judá, Onam, mas sin embargo la Biblia nos muestra que Onam era malo y Dios lo mató. Vamos a resumirlo así, para que entre en mayor detalle. Luego también dice que se murió, y por esta ley, mis amados hermanos, que estaba establecida, de que si el primogénito fallecía y no dejaba descendiente, entonces el hermano que le seguía, el hermano en la carne, ¿verdad? Hermano de genética, tenía que, por medio de esta ley, levantarle simiente a su hermano, tener intimidad, en este caso, digámoslo así, con su cuñada, y que el hijo que naciera de esa unión, mis amados hermanos, entre cuñados, entiéndase así, no iba a ser hijo del hermano, sino iba a ser hijo del hermano fallecido. Y la Biblia nos muestra de que el hermano de Onam hacía lo mismo, no quería darle descendencia a su hermano, y también era malo y Dios lo mató. Entonces la Biblia muestra que Judá tenía otro hijo llamado Sela, mis amados hermanos, que aún era muy joven como para serle entregado a Tamar para que éste le levantara descendencia a su hermano mayor. Entonces la palabra nos muestra de que Judá le dijo que se fuera a su tierra y que a su tiempo le iba a dar que esperar el tiempo de Sela. Y la palabra nos muestra que Judá no lo hizo, mis amados. Entonces llega un tiempo en el que Tamar se entera de que su suegro iba a subir a la ciudad de Timnat, en donde ella se encontraba, y dice la palabra del Señor que ella se quitó sus vestiduras de luto y se puso junto al camino, y Judá dice que la tuvo por ramera. Entonces acá yo quiero mencionar dos cosas importantes en la vida de Tamar, en que ella no era una ramera, pero fue contada, fue tomada por ramera, porque cuando escudriñamos la palabra del Señor, la Biblia muestra que Judá y Tamar se acostaron, pero Judá en su corazón se acostó con una ramera, porque la Biblia nos muestra que se desvió del camino y se llegó a ella y le preguntó. Básicamente podemos resumirlo así, que cuánto cobraba ella por acostarse con él, y sabemos que le entregó 3 prendas, mis amados hermanos, que pueden variar en la escritura según la versión de Biblia que tengamos. Y Judá le entregó su cetro, Judá le entregó, mis amados hermanos, le entregó su anillo, y aquí es donde puede variar según la versión que leamos. Pudo haberle entregado un cordel o una capa, que al final las dos cosas son figura de cobertura. El anillo es figura de identidad y la vara es figura de autoridad. Entonces Tamar, mis amados hermanos, tenía, lo queremos ver así, dos problemas: de que fue tenida por ramera, pero que también fue menospreciada por prácticamente su propio suegro. Entonces veamos de que
Muchas veces, mis amadas hermanas, en la vida de la mujer puede ser contada y tenida lamentablemente hasta por sus mismos esposos, solo como un objeto, y con todo respeto digo esto, un objeto sexual. Con todo respeto lo pronuncio, como un objeto en el cual, en palabras coloquiales acá en Guatemala, puede utilizarse solamente para quitarle al varón la calentura, el celo, el deseo de querer tener intimidad. Y hay muchas mujeres que se sienten exactamente así, solo como objetos sexuales. Entiéndase, por ejemplo, durante el día tal vez el esposo la ofendió, la maltrató, y luego por la noche ella se acuesta molesta, y aún así con todo esto el esposo durante la noche quiere tener intimidad con ella. Es exactamente en ese momento en donde ella puede, no me atrevo a pensar sentirse como una ramera, pero sí sentirse como un objeto sexual que cabe dentro de este punto que estamos hablando, porque fue la forma en la que Tamar fue tratada. Tamar fue tratada por ramera, por su suegro, el hombre, mis amados hermanos, que prácticamente debería de haber utilizado su autoridad y decirle al hijo, porque la palabra nos muestra que Sela ya había crecido y que ya tenía el tiempo de serle entregado a Tamar para que éste le levantara descendencia juntamente con Tamar a su primogénito, se había llegado, y Judá no se lo había entregado. Entonces vean qué tremendo esto, de que muchas veces esto les acontece a las mujeres dentro del matrimonio. O también, mis amados hermanos, esto es increíble, pero a pesar del tiempo que nos ha tocado vivir, pero yo conozco a varias señoritas, al igual que a sus padres, en donde hay padres que el consejo que le dan a sus hijas es de que no estudien, de que ellas se queden en la casa y que se consiga un marido que las mantenga. Es sorprendente, repito, estamos ya en el año 2022, ya estamos caminando rumbo al tercer siglo, mis amados hermanos, al tercer milenio, mejor dicho, y que todavía haya varones que crean que las mujeres son solamente para limpiar la casa, que las mujeres son solamente para servir el alimento al varón. Entonces también son menospreciadas, son tratadas como objetos y no se les da el lugar que les corresponde. Y esto es exactamente, mis amadas hermanas, lo que en Cristo ustedes pueden ser reivindicadas. ¿Cómo? Buscando ser justas. ¿Cómo? Esperando el tiempo, señorita. Si tú que me estás escuchando, la palabra nos muestra que la vida y el tiempo de la señorita, del joven, entiendas, estoy hablando de una persona soltera, le pertenece al Señor, pero que el cuerpo, el tiempo del casado le pertenece a su esposa o le pertenece a su esposo. Entonces esperen el tiempo, no se enamoren de un rostro, de un par de ojos, con todo respeto, de un par de piernas. Enamórense en el tiempo del Señor. La Biblia dice en el Cantar de los Cantares, utiliza una cita 3 veces en diferente capítulo, 3 veces. Dice exactamente lo mismo. Dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las herbatías del campo. Dice que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice 3 veces? ¿Por qué no basta con que lo diga una sola vez? Porque cuando leemos y escudriñamos el contexto que de esas 3 citas en el Cantar de los Cantares, el contexto nos muestra de 3 tipos de amor que nosotros tenemos que ir despertando, pero dice: no lo despierten hasta que sea el tiempo. Hay una versión que dice: no excitéis el amor hasta que Él quiera, hasta que sea el tiempo. Entonces, como les decía, ¿por qué lo dice 3 veces la misma cita? Porque, repito, cuando se lee el contexto, nos está hablando de un amor espiritual, número 1. Nos está hablando de un amor en el alma, número 2. Pero también nos está hablando de un amor en el cuerpo. Entiéndase, en relación
a una pareja lo que es la amistad, que nos habla de un amor espiritual, lo que es el compromiso, lo que nos habla de un amor en el alma, y por último lo que es el matrimonio, lo que nos habla de un amor en el cuerpo, porque ustedes y yo sabemos que si alguien establece una amistad especial puede entenderse como lo que es el noviazgo que el mundo nos ofrece y nos vende. Si llegan a tener una unión en los cuerpos, a eso se le llama, con todo respeto, una relación, mis amados hermanos, sexual, y sabemos que cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio pues es pecado, mis amados hermanos, y esta es la razón por la que estos tres amores, la palabra nos muestra claramente, no lo despierten hasta que sea el tiempo. ¿Por qué? Se va a despertar, por ejemplo, el amor del cuerpo, entiendas, el amor en la intimidad con una señorita, con un joven, antes del matrimonio. No tiene que despertarse antes de tiempo, y por eso estamos hablando de Tamar, mis amados hermanos, porque Tamar, repito, fue menospreciada, fue tenida por ramera, y repito esto, Judá en su corazón, él se acostó con una ramera, porque Judá se dio cuenta, mis amados hermanos, de con quién se había acostado, hasta que Tamar pronuncia una frase muy poderosa. La Biblia nos muestra de que le mandaron ahí, podemos pensar en nuestros tiempos, ¿verdad? Le mandaron un WhatsApp ahí a Judá diciéndole de que su nuera estaba embarazada. Y Judá dicta sentencia en el momento, y así prácticamente y sencillo, él dice, bueno, que la maten, porque ustedes y yo sabemos que eso era lo que correspondía en aquellos tiempos, mis amados hermanos, la muerte. Y Judá dice que la maten. Entonces viene una frase, mis amados hermanos, algo parafraseada para nuestros tiempos, en la cual Tamar dice, sí, está bien, yo reconozco que estoy embarazada, repito, estoy parafraseándolo, ¿verdad? Pero antes de que me hagan cualquier daño, antes de que me maten aún, quiero que sepan, le dice ella, que estoy embarazada de el dueño de estas cosas. Y como les repito, dentro de esas cosas iba un anillo, mis amados hermanos, que el anillo es figura de identidad, porque en aquellos días el anillo se utilizaba para sellar la correspondencia. Le colocaban la cera ahí para cerrar la correspondencia y luego la sellaban con el anillo. Entonces bastaba con ver la imagen que el anillo dejaba impresa sobre la cera para saber quién era el que enviaba dicha correspondencia. Y cuando todos vieron el anillo que que Tamar tenía, entonces todos se dieron cuenta de que quien había embarazado a Tamar era Judá. Entonces viene esto que dice Génesis capítulo 38, versículo 26. Entonces Judá los reconoció, reconoció las cosas que él le había entregado, mis amados hermanos, repito, en su corazón a una ramera. Y cuando él reconoce esas cosas, viene esta frase en donde prácticamente aquí vemos, mis amados hermanos, la reivindicación de Tamar. Dice el versículo 26, vamos a ver el 25, dice, pero ella cuando la sacaban, vamos a leer el Génesis capítulo 38, versículo 24 al 26, vamos a leer, dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, escuchen qué tremendo, mis amados, el mismo Judá dijo, sacadla, santo Dios, qué tremendo, y sea quemada. Escuchen eso, o sea, no solamente le iban a quitar la vida, sino todavía le iban a quitar la vida de una forma fea, si lo queremos ver así, de una forma, mis amados hermanos, en la que definitivamente nadie desea
tener este tipo de muerte, mas sin embargo Judá dice claramente ahí en versículo 24, estamos, sacarla y sea quemada. Sucedió que al cabo, luego dice el versículo 25, pero ella cuando la sacaban, escuchen bien, la estaban sacando para quemarla, mis amados hermanos. Ella dice, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, dice, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. El sello, como repito, es un anillo. El cordón, dice esta versión, que en aquellos tiempos el cordón se utilizaba, mis amados hermanos, para colocárselo en el cuello, y dentro de ese cordón se colocaba el anillo para que el anillo anduviera colgando del cuello. O alguna otra versión dice la capa, que la capa también a la hora de colocársela se amarraba en el cuello. Por eso es que les decía yo, parte cuando hablamos de que si la versión dice cordón o dice capa, está hablando de cobertura, porque las dos se amarraban al cuello. Y luego dice, y el báculo, el cetro o la vara, según la versión que ustedes lean, así lo puede decir. Y el cetro es figura de la autoridad, mis amados hermanos, es figura del gobierno de Dios. Y esas tres cosas fueron las que ella le envió a su suegro, una vez más repito, y le dicen, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y viene aquí el versículo 26, el mismo que dijo, sáquenla y quémenla, ahora dice, entonces Judá los reconoció. ¿Qué reconoció? Reconoció el sello o el anillo, el cordón o la capa, el báculo o el cetro. Entonces lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que esta misma mujer, a pesar de ser contada como una ramera, a pesar de ser menospreciada, ella pudo, mis amados hermanos, hacer que esta virtud brotara de ella, y esa virtud que brotó de ella, repito, le valió para ser reivindicada, porque recordemos, ya la llevaban a quemar, mis amados hermanos. Ella en su justicia, mis amados hermanos, porque eso fue lo que hizo, ella esperó el tiempo. Nos damos cuenta de que, pues no sé exactamente cuánto tiempo habrá pasado, pero no fueron meses, sino fueron años desde que Judá le dijo que se fuera a su tierra, hasta que él reconoce que no le había dado a su hijo Sela. Habían pasado muchos años, y en el versículo 38, perdón, en el capítulo 38 y versículo 14, cuando ella se enteró de que su suegro iba a llegar, yo me imagino que como cualquiera de nosotros, ella se habrá imaginado que su suegro iba a llegar a buscarla, mas sin embargo la palabra nos muestra que el suegro no subía a buscarla, sino él subía a buscar a su amigo llamado Ira, que tenía ahí. Entonces no llegaba por ella. Entonces ella, dice el versículo 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aquí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, mis amados hermanos, porque lo que Tamar estaba esperando, recordemos, no era, mis amados hermanos, solo el hecho de tener intimidad con otro hijo de Judá, sino que lo que ella estaba esperando, lo que ella estaba guardando, de que era que su primer esposo, bueno, su esposo, mejor dicho, porque el otro nunca fue su esposo, que su esposo tuviera descendencia. Y por eso es que ella fue justificada, porque no estaba pensando en ella, mis amadas
hermana, sino estaba pensando en su descendiente. Veamos qué tremendo. Entonces lo que ella hizo, lo hizo por sus descendientes. Y sabemos de que ya como padres hay cosas literalmente que como padres las hacemos por amor a nuestros hijos, no por amor a nosotros mismos. Por ejemplo, quizás a muchos nos ha pasado de que hay oportunidades en las que, por ejemplo, amanece lloviendo y tal vez uno está bien rico, bien calientito, durmiendo en su cama y está lloviendo, mis amados hermanos, y uno tiene que salir al trabajo y hay oportunidades en las que uno no tiene deseo de levantarse siquiera, mucho menos de ir a trabajar, pero ahí viene el amor a los hijos para que haya provisión para ellos. Uno se levanta y va a hacer lo que tiene que hacer por amor al cónyuge, por amor a los hijos. Y acá nos damos cuenta de que lo que Tamar hizo, mis amados hermanos, fue pensando primeramente en su esposo, en cumplir la ley de Dios, que así estaba escrito, que si el primogénito fallecía y no dejaba descendientes, entonces la esposa tenía que intimar con el hermano que seguía y que el descendiente iba a ser del fallecido y lógicamente de la esposa, y eso le valió a ella para ser justificada. Tamar fue justificada por las palabras y el reconocimiento de Judá, porque los hijos que llevaba en el vientre, que ella llevaba en el vientre, esos hijos eran de Judá, mis amados hermanos, porque Judá era quien había tenido intimidad con ella y la semilla que llevaba era de ella. Entonces, imaginémonos qué tremendo si ella no hubiera guardado esas tres cosas de Judá. Judá simple y sencillamente la manda a quemar, y la semilla, mis amados hermanos, del mismo Judá también hubiera perecido juntamente con Tamar. Entonces nos damos cuenta de la gran importancia de la obra de Tamar, es que fue justa, fue justificada, esperó el tiempo. Entonces yo te invito, mi amada hermana, a que sean lo que sea, literalmente, sobre todo las que ya son madres, les fue difícil el proceso de el embarazo, 9 meses. Yo he escuchado a varias mujeres que están embarazadas y luego dan a luz, de que sienten que esos 9 meses de embarazo no pasan, y luego dicen: mire pastor, me dicen, yo sentía que esos 9 meses no pasaban, pero ahora que ya mi hijo o mi hija salió, veo que el tiempo se va demasiado rápido. ¿Por qué? Es que se siente que ese tiempo no pasa, porque literalmente están dando su vida para alimentar otra vida, y ese es un proceso, mis amadas hermanas, en medio del cual hay sufrimiento, hay entrega, hay sometimiento, hay limitación. ¿Por qué? Porque uno se está centrando ya no solamente en la salud propia, sino en que en el fruto del vientre esté sano. Tamar dio vida a lo que estaba ya muerto, porque Judá no pensaba entregarle a su hijo menor, quedando así sin descendientes para sus hijos. ¿Por qué decimos esto, que Tamar dio vida a lo muerto? Por dos cosas. Número uno, porque lo vemos claramente, de que el pensamiento de Judá no era darle a su hijo, porque él tenía temor de que al darle a su tercer hijo le pasara lo mismo y que se muriera, y por eso no quería dárselo. Mas sin embargo Tamar esperó el tiempo, fue justa con el tiempo, y nos damos cuenta de que por la obra de ella fue que Judá, mis amados hermanos, tuvo otros 2 hijos, porque fue gemelos lo que engendró Judá, mis amados hermanos. Y esto fue muy importante. Cuando vemos la obra de Tamar, no fue solo para que viviera la descendencia de Judá, sino para que de esa descendencia naciera el Salvador de nuestras vidas. La obra de Tamar fue una obra salvadora, mis amadas hermanas. Cada obra, la palabra nos muestra que en toda obra de nuestras manos nunca queda sin fruto. Todo lo que tú y yo hagamos, mi amada hermana, siempre va a traer más de algún fruto. Así que en el nombre de Jesús,
Yo te invito a que tal vez puedas estar pasando en momentos difíciles, pero te invito en el nombre de Jesús a que no claudiques, a que permanezcas firme, mi amada hermana, y te vas a dar cuenta que a su tiempo todo aquello que muchos dieron por muerto, vas a darle vida. Es algo muy impresionante cómo Dios utiliza a la mujer. Por poner un ejemplo, literalmente, aunque esto es obra del Señor, ¿verdad? Uno le da un esperma a una mujer y lo que le devuelve es, la mujer devuelve a un fruto del vientre, a un bebé, a una bebé hermosa, a un bebé hermoso. Literalmente uno le da a una mujer, qué sé yo, unas verduras y lo que nos devuelve es un plato suculento de alimento, mis amados hermanos. Entiéndase esto, de que todo lo que le demos a la mujer, ella le dará vida, ella lo multiplicará, ella entregará algo muy hermoso. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual está escrito de que nosotros, esposos, no tenemos que ser ásperos con nuestras esposas, porque si las amamos, que es el mandamiento que se nos da a maridos, amen a sus esposas, entréguense por sus esposas, así como Cristo se entregó por la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces la mujer, mi amado hermano, tiene la capacidad de producir vida a todo lo que nosotros como varones le entreguemos. Entonces, en medio de todo, deberíamos de estar también agradecidos, mis amados hermanos, por la obra, por la justicia, también por la espera del tiempo de Tamar en relación a convertirse en madre, en relación a levantarle descendencia a su esposo. ¿Por qué? Porque de ahí salió nuestro Salvador. El tiempo, mis amados hermanos, nos ha ido avanzando y aún nos falta hablar de 4 mujeres. Vamos a pasar a la segunda mujer que la Biblia nos habla en la lectura que tuvimos del libro de Mateo, y esta es Rahab, como la palabra lo dice, mis amados hermanos, la ramera. Rahab, la ramera. Vamos a hablar acá de algunas virtudes que llaman mucho la atención de Rahab, que es que Rahab, mis amados hermanos, era una mujer de fe. ¿Por qué decimos esto? Porque Rahab aparece dentro de la gran nube de testigos que la Biblia nos muestra, o también conocidos como los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11. Allí aparece Rahab. También vamos a hablar de la intercesión, porque cuando los espías llegan, mis amados hermanos, a su casa, ella claramente dice que ella los va a resguardar y que se va a quedar callada y no va a decir nada, pero que le hagan favor, digámoslo así, de salvar la casa de su padre, de salvar a su madre, de salvar a sus hermanos y todo cuanto ellos poseían. Y los espías le dicen que sí, que así iba a acontecer, pero que iban a ser resguardados todos los que estuvieran dentro de su casa. Entonces nos damos cuenta cómo la intercesión de Rahab valió, mis amados hermanos, para que ella y su casa fuera salva. Sabemos nosotros que Tamar era parte de esta destrucción, de este juicio que Dios había decretado en contra de Jericó. Rahab era parte, ella tenía, mis amados hermanos, que ser destruida juntamente con la ciudad y los que habitaban en Jericó. ¿Por qué? Porque no solamente era una ciudad de pecado, sino que ella también era partícipe del pecado que se cometía dentro de Jericó. Mas sin embargo, estas dos cosas, más una tercera, el temor a Dios, le valió, mis amados hermanos, para que ella fuera rescatada de dicha destrucción, porque la palabra nos muestra de que cuando Tamar está hablando con los espías, ella dice: el temor de vosotros y el temor de vuestro Dios ha caído
sobre todos nosotros. Ella reconoció, mis amados hermanos, quién era el Dios al cual estos dos espías servían, y prácticamente eso fue lo que le valió para poder hacer que de ella brotara virtud, y esto fue lo que le valió para salvar a su casa. Vamos a leer estas citas, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice la palabra del Señor: por la fe Rahab, escuchen esto, qué tremendo, está dentro de los héroes de la fe, mas sin embargo le siguen diciendo la ramera. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido en paz a los espías. Nos damos cuenta, una vez más repito, de que ella tendría que haber sido destruida juntamente con las murallas de Jericó y los habitantes, pero no fue destruida por la fe. El poder de la fe, mis amados hermanos, vino a hacer que se derribaran las murallas. O sea, el pecado hizo que las murallas se destruyeran, pero el poder de la fe no permitió que ni Rahab ni la casa de ella fuera destruida. Ella tenía conocimiento y decidió poner por obra el conocimiento. Ella indagó en relación a quiénes eran esos hombres, y esto es algo muy importante, mis amadas hermanas, el conocimiento que ustedes puedan ir adquiriendo en relación a la palabra, en relación a lo que el Señor pueda hablarles. Es importante aplicar dicho conocimiento, porque nos damos cuenta acá, definitivamente si era una ramera, pues no me atrevo a pensar que estuviera casada. Entonces no tenía un varón, digámoslo así, no tenía una cabeza ahí en su casa, mas sin embargo el conocimiento que ella adquirió le valió para poder tener la capacidad de salvar su casa. Entiéndase, si en casa, mi amada hermana, no, por alguna situación no estás casada, pero tienes hijos, tu esposo ya falleció, o qué sé yo, cualquier situación, tienes la autoridad, mi amada hermana, para poder salvar a tu propia casa según la fe. Recordemos que cuando la palabra nos habla de la fe, la palabra claramente nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña o al monte: quítate y échate a la mar. Pero la Biblia también nos muestra que, ¿por qué el granito de mostaza? Porque aunque es muy pequeño, cuando se siembra en la tierra correcta, entiéndase, en el corazón de una mujer, puede llegar a ser una de las más grandes hortalizas, a la cual, dice la palabra del Señor, vienen muchas aves, muchos animalitos a refugiarse en ella. Entonces es una fe, mis amados, no significa una fe que sea así de pequeñita, sino es una fe que inicia así de pequeñita, pero crece. Entonces la fe de esta mujer definitivamente tuvo que haber sido una fe creciente para creer, mis amados hermanos, en estos hombres que no conocía. Luego vemos el libro de Josué capítulo 2 versículo 12. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aquí vemos el poder de la intercesión de Rahab. Y por último, mis amados hermanos, en este punto de Josué capítulo 2, versículo 9 y versículo 11, vamos a ver el temor que Tamar le tuvo a nuestro buen Dios. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, escuchen, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Escuchen esto: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Nos damos cuenta acá entonces de que Rahab, mis amados hermanos, a pesar de ser una ramera, llegó a tenerle temor al Señor, y estas tres cosas que mencionamos, lo que es la fe, la intercesión y el temor a Dios, le valieron para ser
no solamente una mujer virtuosa, sino para ser contada dentro de los héroes de la fe, que claramente lo muestra la palabra, que todo lo que está escrito ahí de los héroes de la fe fue escrito como sombra, como ejemplo para nosotros, para que podamos ver, mis amados hermanos, de que este tipo de mujeres, una, como lo es Tamar, fue contada por ramera y fue menospreciada. La otra, como lo es Rahab, ella no fue contada, sino ella era una ramera, mis amados hermanos, mas sin embargo la virtud del Señor brotó y fue contada dentro de los antepasados del Señor Jesús. Vamos a hablar de la tercera mujer con la ayuda del Señor. Vamos a hablar ahora de Ruth. Aquí en Ruth vemos dos características negativas que más sin embargo la virtud le valió para ser contada como también una mujer virtuosa y una mujer dentro de los antepasados del Señor. Ruth tenía un gran problema, mis amados hermanos, de herencia, que era moabita. Y no solamente era moabita, sino en el caso de Tamar, ella fue desechada o rechazada por Judá, pero Ruth fue desechada por el mismo Dios, mis amados hermanos, por el grave error de los moabitas al no ayudar a sus primos prácticamente, el pueblo de Israel en su camino hacia Canaán. Entonces Dios dice la palabra, mis amados hermanos, que había desechado a los moabitas, dice hasta la 10ª generación, y también dice para siempre. Y esto era lo que era Ruth. Ruth no merecía, mis amados hermanos, ni siquiera entrar a la presencia del Señor, mucho menos ser contada dentro de los antepasados de Jesús. Dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 10. Él dijo: el Señor te bendiga, hija. Esta segunda obra de caridad es mejor que la primera, porque no te has buscado un pretendiente joven, pobre o rico. Cuando escudriñamos un poco más, mis amados hermanos, cuando le dice acá a Booz, esta segunda obra de caridad es mejor que la primera, está haciendo referencia a lo que Ruth había hecho por su suegra, mis amados hermanos, pero también estaba haciendo referencia a que, por eso le dice acá, no fuiste a buscarte un pretendiente joven, pobre o rico, sino que ella buscó el hombre correcto, el hombre indicado, al igual que Tamar, para levantarle descendencia, en este caso a la casa de su suegra. Entonces nos damos cuenta, por eso le dice, esta segunda obra de caridad es mejor que la primera, porque la primera fue que no dejó a Noemí siendo su suegra. Y con todo respeto, mis amados hermanos, para todos nuestros suegros, para todos los que tengamos suegro, pero yo creo que en un momento de dificultad como este, mis amados hermanos, la mayoría de personas, quizás lo primero que hubiéramos hecho hubiera sido despedirnos de nuestros suegros y volver a la casa de nuestros padres. Mas sin embargo nos damos cuenta de que Ruth no hizo esto, sino que de Ruth se dice esta famosa frase: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, en donde tú mueras también ahí que me entierren a mí, ahí he de morir, tu nación será mi nación. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que Ruth cumplió el papel de hija, pero también el papel de redentora. Entonces, si de algo nos damos cuenta acá es de la obediencia y las obras de Ruth. Sabemos de que nuestra salvación no es por obras, mis amados hermanos, pero la palabra cuando habla de el arrepentimiento, ¿cómo se echa de ver de que una persona en realidad está arrepentida de la vana manera de vivir que llevaba? Cuando tiene frutos dignos de arrepentimiento, pero la palabra también habla de obras dignas de arrepentimiento. Y acá nos damos cuenta que las obras de Ruth no fueron cualquier tipo de obra. Entonces, si algo le valió a Ruth para ser virtuosa y ser contada dentro de los ancestros del Señor Jesús, fueron sus obras y su obediencia, porque nos damos cuenta en el libro de Ruth, siempre capítulo 2, versículos 21 al 23, veamos qué interesante esto. Dice: entonces siguió Ruth, la moabita, también me dijo:
que no me apartara de sus sirvientes. Aquí está hablando con su suegra de una instrucción que le dio Booz, hasta que no le acaben toda la siega. Y Noemí le dijo: hija, más vale que salgas con sus sirvientas, y así no te molestarán en otra parte. Y el versículo 23 dice: así pues Ruth siguió con las sirvientas de Booz, recogiendo espigas hasta acabar la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Entonces nos damos cuenta de la obediencia de Ruth, mis amados hermanos. Le obedeció a Booz, al dueño del campo, le obedeció a su suegra y ahí se quedó. Y recordemos que el Señor claramente dice que si en algo Él se deleita es en la obediencia. Bueno, ya nos quedan unos cuantos minutos, mis amados hermanos, para poder ir terminando nuestro programa La Pluma del Escribiente. Vamos a hablar de las últimas dos mujeres que nos corresponden y vamos a tomar un momento de oración en el nombre de Jesús. La cuarta mujer que la Biblia habla es Betsabé, pero me llama mucho la atención que si recordamos la lectura, no dice claramente Betsabé, sino dice la mujer de Urías. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, que prácticamente ante los ojos de Dios, Betsabé no tendría por qué haber sido nunca mujer de David, porque al final sigue apareciendo dentro de los antepasados de Jesús, pero le sigue diciendo la mujer de Urías. Betsabé, mis amados hermanos, sabemos que ella cometió un gravísimo error, por el cual yo creo que todos la reconocemos o la recordamos hasta el día de hoy, y fue que ella cometió el pecado de adulterio. Pero Betsabé tiene dos características muy importantes que le valen dentro de este conteo que llevamos de estas 5 mujeres para ser contada como virtuosa. Además de ella, es quien describe Salomón como mujer virtuosa. A su madre es a quien la describe como la mujer virtuosa. Y las características importantes que ella tenía es que era una mujer que buscaba la limpieza y era una mujer de sabiduría. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 11 y versículo 4. Según la versión que ustedes lean también, mis amados hermanos, algunas nos muestran que cuando ella estaba ahí frente al palacio, frente al balcón del rey, lo que ella estaba más que bañándose era que se estaba purificando. Ahí lo vamos a leer en esta versión. Y otra versión dicen que después de que ella cometió su pecado con David, se regresó a su casa y se purificó. Entonces, según la versión que leamos, puede decirnos que se estaba purificando antes de cometer su pecado o que se purificó después. Lo que nos interesa en este punto es que nos demos cuenta de que antes de pecar o después de pecar, de todas formas ella buscaba la purificación, la limpieza, la santidad, si lo queremos ver así, a pesar de su error. Dice acá, David mandó a unos hombres para que se la trajeran y llegó la mujer y David se acostó con ella. Escuchen, que estaba, dice, purificándose de sus reglas. Después Betsabé volvió a su casa, quedó embarazada y mandó este aviso a David: estoy embarazada. Entonces nos damos cuenta, prácticamente lo que Betsabé estaba haciendo allí, mis amados hermanos, frente al balcón del rey, era que se estaba purificando, con todo respeto lo digo, pero así lo dice la Biblia, de su regla, de su periodo, que simple y sencillamente estaba lavándose, mis amados hermanos, y fue un momento en el cual pues el rey David estaba ahí, ¿verdad? Ya ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó en la historia, pero nos damos cuenta acá de que haya sido antes o después, de todas formas ella estaba buscando la purificación. Que esto fue lo que le valió también para ser contada como una mujer virtuosa. Y por último, en este punto de Betsabé, hablamos de que Betsabé fue una mujer llena de sabiduría. Creo que todos, mis amados hermanos, sabemos de la historia de Salomón, de que Dios se le manifiesta a Salomón y le dice que le pidiera, y dentro de las cosas que Salomón pidió fue un corazón entendido, un corazón sabio, mis amados hermanos, y Dios pues le dio a Salomón lo que le pidió y aún lo que no le pidió.
Y esto nos lleva al pleno entendimiento de el por qué Salomón fue un hombre sabio, por dos cosas. Número uno, porque fue astuto, fue inteligente a la hora de pedirle a Dios, pero también dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 31 y versículo 1, con estas palabras el rey Lemuel de Salomón fue educado por su madre. Ahí está claramente, mis amados hermanos, escrito. Cuando leemos Proverbios capítulo 1, capítulo 2 y al final el 31, nos damos cuenta de que esos proverbios inician con la instrucción de Betsabé, la instrucción de Salomón a su hijo. La instrucción de Betsabé a su hijo Salomón. Entonces, ¿por qué Salomón llegó a ser un hombre muy sabio? Porque tanto su Padre Celestial como su Madre Terrenal le instruyeron dentro de esta sabiduría. Y hoy sí, por último, mis amados hermanos, dentro del último punto que tenemos acá, vamos a hablar de María. María llama poderosamente la atención que cuando ustedes buscan el significado del nombre María, María significa rebeldía, significa rebeldemente, también significa amargura. Pero vemos que la virtud, mis amados hermanos, que tenía María, era que María, lo decíamos al principio del programa, era una mujer que vivía en santidad y también era una mujer llena de gracia. Y la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que para que podamos hallar gracia, dice Moisés, Moisés le dice a Dios, muéstrame tus caminos para que halle yo gracia ante tus ojos. Entonces, si María era una mujer llena de gracia y de santidad, es porque María le pedía a Dios también que le mostrara sus caminos. Y María también tenía otra característica muy importante, que María no era una mujer, mis amadas hermanas, que dejaba la palabra de Dios en el olvido, sino la palabra dice claramente que todo lo que se decía de Jesús, lógicamente pues era la palabra de Dios escribiéndose en relación a su hijo. Dice que María lo atesoraba. María no era una mujer que dejaba caer la palabra de Dios al suelo, sino dice que la atesoraba. Y es lo que ustedes y yo, mis amadas hermanas, tenemos que hacer, atesorar la palabra del Señor, no ser oidores ni oidoras olvidadizas, sino que antes bien atesorarla. Y por último, terminamos, mis amadas hermanas, leyendo esta cita de Mateo capítulo 16, versículo 24, en donde nos muestra de que si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que hacer 4 cosas. Número 1, querer. Si alguno quiere venir, dice, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos ser contados dentro de esta virtud, mis amados hermanos, como mujeres y fidelidad como varones? Querer venir delante del Señor, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y por último, seguirlo. Así que de esta forma, mis amados hermanos, estamos llegando al final de nuestro tema, mujeres virtuosas. Mencionamos a 5 mujeres con esta virtud, mis amados hermanos. Dentro de ellas vamos a mencionarlas: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, que fueron mujeres virtuosas, mujeres que marcaron, mis amados hermanos, y marcan hasta el día de hoy nuestra salvación. Así que de esta forma vamos a terminar para tomar un momento de oración y suplicarle al Señor que esta virtud, mis amadas hermanas, de estas 5 mujeres se derrame sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Padre Celestial,